el caso Lava Jato, este caso que es bastante interesante de poder analizar porque por un lado está toda la coyuntura internacional, la destitución de presidentes, ha caído Dilma Rousseff, estaba Lula que está siendo investigado, es muy probable que vaya preso, por lo que están a comentar algunos de los analistas políticos del Brasil. Por ahí hay otros presidentes, incluso Collor de Mello, dentro de Brasil. Y por otra parte, es importante e imprescindible analizar este caso, pues el Perú se ha visto también, el término adecuado, pungido, ha sido también pues el término adecuado ha sido también pues victimado por este caso de corrupción que se ha dado en toda Latinoamérica. Panamá, se dice que por ahí, bueno, Brasil ya se tiene claro, el Perú, y es algo muy importante que todos y cada uno de los cusqueños y todos los peruanos podamos tener en consideración. Al final de nuestro análisis del día de hoy estaremos emitiendo un informe del diario de Curwen, un joven periodista muy brillante, él que ha estado a elaborar un conjunto de informaciones de manera bastante sucinta y bastante clara, y espero que a todas y cada una de las personas les agrade. El caso de Lava Jato. ¿Qué es el caso de Lava Jato? ¿Qué es esta operación Castillo de Arena? ¿Qué es todo el trabajo que se ha venido a desarrollar desde el año 2014 hasta la fecha? Hay investigaciones avanzadas incluso por la Corte de Justicia de los Estados Unidos, Brasil, Panamá, Perú, prácticamente Latinoamérica imbuida dentro de toda esta coyuntura. Es una situación que, como les decía hace unos instantes, ha prácticamente dado como consecuencia la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia del Brasil, Ignacio Lula da Silva, el presidente del pueblo, el presidente del Partido del Trabajador, adorado y querido en Brasil, se ha visto pues también perjudicado por esta investigación. Es muy probable, como lo decía antes, según algunos analistas, que él muy probable que vaya preso. No se sabe si correrá la misma suerte la expresidenta Dilma Rousseff, pero eso es lo que se tiene, eso es lo que se sabe, eso es lo que por el momento dan las investigaciones. Además de esto, una de las cosas claves y trascendentales y una cosa bastante preocupante, sobre todo para todas las autoridades que están velando por la salvaguarda de quienes están inmersos en la investigación, por los que están inmersos en todo el proceso judicial, es el deceso del juez que lideraba el caso, el señor Teori Zabavsky, que ha fallecido en un extraño accidente aéreo el 19 de enero de este año. Bastante preocupante lo que se ha dado. Esperemos que esto no esté relacionado directamente con el caso de Lava Jato, pero bueno, eso es lo que se sabe, como les decía. Ahora, otra de las cosas que vamos a estar a analizar es el hecho de hacer un previo a lo que se ha dado en el Perú, porque ciertamente ya se han visto involucrados en la investigación el expresidente Alan García, el expresidente Ollanta y su esposa Nadine Heredia, se han visto involucrados también ya el presidente Alejandro Toledo, que a pesar de que se especulaba que se iba a pedir un mandato judicial que impidiese su salida del país, a pesar de eso, él ha salido del país, él no se encuentra en el territorio nacional y bueno, es uno de los posibles inculpados dentro de este caso. Esperemos que este 24 de abril, me parece, puedan estar a dar los resultados finales de la investigación de este caso de Lava Jato, que se ha estado también a extender hasta nuestro país. ¿Qué es Lava Jato?
Lava Jato es la traducción del portugués, bueno, una frase en portugués que a la traducción en español quiere decir lavado de autos. ¿Y por qué se le da este nombre de lavado de autos? Porque es precisamente en el lavado de dineros que se inicia a investigar. En los pequeños sectores de lavado de dineros en el Brasil empieza a investigarse todos los relativos a estas manipulaciones de dinero que se dan en el Brasil, y poco a poco es que se va a desenmascarar un conjunto de pagos y sobornos a autoridades de gobierno por empresarios de las empresas más importantes de este país. Por eso es que se denomina Lava Jato, y por eso es que se pueden estar a tener en claro qué cosa es y por qué le denominan de esta forma a este percorso. Es bastante interesante el hecho de que de una simple investigación de rutina en Brasil hayan llegado mediante la operación Castillo de Arena a llegar a insertarse o a conseguir la autorización de la Fiscalía del Brasil para poder introducirse en empresas, para introducirse en viviendas de empresarios de 2 o 3 de las empresas más importantes de Brasil, para de esa forma estar a recabar información de las computadoras, de los USBs, de los discos duros y demás, logrando con esto un conjunto de informaciones en las que aparentemente un alrededor de, si no me equivoco, 40 miembros del Parlamento brasileño habrían estado a recibir una cantidad de dinero de soborno por este caso Lava Jato. ¿En qué consiste? Prácticamente el 3% de los dineros que generaban las negociaciones de la empresa Odebrecht, de la empresa Carmona, de la empresa de Paulo Roberto Costa, es director de abastecimientos de Petrobras, que es una de las empresas que se ha visto mermada. En una primera etapa está la investigación que se hace con esta investigación Castillo de Arena, ¿no? O con esta llegada de la policía a estas viviendas y a estas empresas. Por otra parte, posteriormente a esto se empieza a dilucidar que también la empresa Petrobras habría sido partícipe de este tipo de actividades. Ahora, ¿cómo comienza la investigación? Comienza en julio del 2013, como yo le decía, cuando la Policía Federal de Curitiba empieza a investigar el lavado de activos en el Brasil, y llegan hasta el cambista Alberto Yoursef, que es un nombre clave en este caso, pues este es un experto en blanqueo de dinero, y él, o su testimonio junto al de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimientos de Petrobras, es que hicieron estallar toda esta megatombe, por decirlo de alguna forma. Todo este escándalo de dimensiones mundiales se destapan precisamente por esto. ¿Quiénes y cuáles son las empresas que están dentro o convoltas en este gran escándalo? Primero, la constructora Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo y Correa. Esta Camargo y Correa es una de las primeras empresas que habría sido investigada, y que a raíz de los datos que se están a recabar de estas computadoras, vuelvo a repetir, de estos discos duros USBs, es que se llega a que Petrobras y Odebrecht, dos de las empresas más importantes de Latinoamérica y de las más importantes del mundo, habrían estado a generar situaciones de corrupción bastante graves. Ahora, OAS, que es una de las empresas que ha estado en el Cusco, que ha estado en la región y que ha estado a realizar obras en todo nuestro país, son algunas de las 200 empresas investigadas por la policía. Hay diversas autoridades, como ya lo decía, políticos,
peruanos, etcétera, que han estado pues inmiscuidos en estas situaciones. ¿Y cuáles son las principales obras que se tendrían que estar a analizar, o las principales obras que se han realizado en el Perú y que habrían sido parte de esta red de corrupción, o que habrían sido pues las obras de las cuales han estado a robarle al Estado peruano? Creo que ese es el término adecuado, pues no estamos hablando de poco. Se dice que son 29 millones, ya hay una declaración del dueño o presidente de la empresa Odebrecht, quien ha dicho que se ha entregado entre los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta una cantidad de 29 millones, las cuales se habrían distribuido entre estos o entre altos funcionarios de estos gobiernos. También se habla de 8.000 millones de dólares que habrían sido lavados mediante las actividades de estas empresas, que habrían estado a ser parte de toda esta red de corrupción de estos funcionarios o de estas personas. ¿Cómo se llega a saber esto? Los representantes, entre estos el señor Alberto Youssef, el señor Odebrecht, el mismo dueño, se han acogido a un privilegio de salvaguarda de su seguridad, de su salud y a beneficios que muy probablemente estén a darse cuando se den las penas privativas de la libertad, y ellos han iniciado a decir los nombres de las personas que habrían sido sobornadas, y no, esto es lo que quiero que quede claro también, no han sido sobornadas solo y únicamente para la adquisición o para ganar las licitaciones, sino han sido sobornadas para que se esté a incrementar los costos de estas megaobras. Entre estas megaobras están, por ejemplo, el Metro de Lima, la construcción del tramo 1-2 del Metro de Lima, está la Interoceánica Norte y Sur, está... y la Interoceánica Norte y Sur es precisamente la que conecta Perú con Brasil. Por ahí está el mismo Hospital Antonio Lorena. Marcelo Odebrecht, dueño de la referida empresa, ya está en prisión, y él se ha acogido a este beneficio y ya está confesando los nombres. Ahora, ¿cómo se destapa o cómo se magnifica esta investigación? Se magnifica con el descubrimiento de que la empresa Petrobras, una de las empresas más grandes del planeta, una petrolera fundada en el año 53, la más grande de Brasil, una estatal grandísima en América Latina, produce cerca de 2,5 millones de barriles diarios y emplea a 87,000 personas. Esta empresa habría aparentemente también corrompido a un conjunto de funcionarios de Brasil. ¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y de corrupción? Petrobras licitaba obras a grandes empresas, ingenieros, constructoras y demás. Y como parte del programa Impulsor, es un programa que inició el presidente Lula da Silva, inician a visitar diferentes partes del continente y llegan incluso al Perú, llegan a visitar al presidente Alan García, llegan a visitar al presidente Alejandro Toledo y al presidente Ollanta Humala en diferentes periodos, con diferentes intermediarios. Entre ellos, se dice que en el periodo de Alan García estuvo la esposa de uno de los ministros del gobierno de García, quien habría servido de intermediaria para que esta empresa pueda llegar a tener vinculación, es decir, a que pueda estar a visitar Palacio de Gobierno. Incluso se tienen las fechas, se tienen las horas en las cuales en el 2010, si no me equivoco, habrían estado a visitar al presidente, 2010-2013, habrían estado a visitar y habrían estado a conversar con el presidente Alan García. Ahora, obviamente el presidente del partido aprista, el señor Mulder, ha dicho que no ha sido Alan García quien ha conversado con ella, sino que simplemente el
presidente Alan García tiene una agenda y dentro de la agenda se habría estado a poner que habría tenido una cita con el despacho presidencial, pero no necesariamente con este presidente. Bueno, eso es lo que dicen. Esperemos que esto con las investigaciones, ya se sabe, la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos ya ha puesto a Alan García entre las personas que van a estar citadas en la investigación de este caso. Vamos a regresar un poco a cómo funcionaba esta red de corrupción. Petrobras licitaba grandes obras de ingeniería como parte de un programa impulsado por el presidente Lula, que también fue pues continuada por la ministra de Energía Dilma Rousseff, para crear empleos en el Brasil. Además de esto, el dinero, o se podría decir que para favorecer a ciertas empresas, la petrolera brasileña repartía sobornos que bordeaban el 3%. Digamos, yo agarro y hago una negociación con el Perú de 1.000 millones, el 3%, esa era la comisión, entre comillas, una comisión que se distribuía entre las personas que habían facilitado las negociaciones y las tratativas, no a nivel de lobby, sino a nivel de actos de corrupción, que es algo totalmente diferente. Es cierto, el lobismo no es castigado judicialmente en nuestro país, es una forma y manera para lograr llegar a negociaciones macro, micro, pero en este caso se ha hablado de pagos de corrupción a funcionarios del Estado peruano y del Estado del Brasil, incluso Panamá. Este dinero era reintroducido al sistema a través de negocios, hoteles, lavanderías, estaciones de gasolina, para poder ser blanqueados. Estamos hablando de que en el Perú, solo para decir una cifra acaso, se habría estado a robar al Estado peruano una cantidad de 1.500 millones de soles, los cuales habrían sido dineros que se habrían incrementado a los costos de las diferentes obras que han realizado estas empresas, entre ellas Odebrecht, entre ellas OAS, entre ellas, me parece que es Carmona, perdón, Camargo y Correa. Entonces, esta es un poco la situación que está en torno a este caso del lavallato o el lavado de autos. Sí, Sociedad y Economía está analizando todo lo referente al tema lavallato, qué es lo que ha sucedido, cómo es que se ha iniciado en el Brasil y cómo esta red de sobornos y de corrupción han estado a llegar incluso a nuestro país. ¿Cuánto dinero fue robado? Se estima que entre el año 2004 y 2012 cerca de 8.000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal. Ahora, la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos, como ya lo mencioné antes, funcionarios de la constructora brasilera Odebrecht admitieron que durante el 2005 y 2014 pagaron a funcionarios peruanos un alrededor de 29 millones de dólares. Ahora, ¿qué proyectos desarrollaron en el Perú estas empresas involucradas en el caso Lavallato? Dos de estas empresas acusadas tienen a cargo proyectos multimillonarios en el Perú. Una de ellas es OAS, responsable de la construcción de la línea amarilla, una de las obras más ambiciosas del municipio de Lima. Muy probablemente el alcalde Castañeda Locio también esté llamado a las investigaciones, con una inversión de alrededor de 600 millones de dólares. Además, el Centro de Conversiones de Lima, con 534 millones de dólares. Por su parte, Odebrecht, que es una de las empresas que también ha estado en nuestra región, tiene a su cargo la construcción del gasoducto surperuano, una obra que demandará un aproximado de 7.328 millones. También esta empresa tuvo a su cargo la línea 1 del Metro de Lima, la irrigación de Olmos, la etapa 3 de Chavimochi, entre otros. Ahora, la empresa Camargo y Correa, que fue una de las primeras a ser investigadas, tiene la construcción del tramo 4 de la Interoceánica junto a Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao. Esta obtuvo un incremento del costo del más del 230%. Esto es lo que es realmente
dónde se han estado a desarrollar los robos. No se ha estado a simplemente tener una comisión de pagos a los funcionarios del Estado para poder estar a ganar las licitaciones. No, se ha estado corromper a los funcionarios para que ellos permitan el incremento del 200% de obras que tenían precios iniciales de 800 millones a precios finales de 2.000 millones de nuevos soles. Eso es lo que indigna a la prensa peruana, eso es lo que indigna al pueblo peruano y eso es lo que se tiene que tener en claro en este momento. Claro, por el momento estamos en una fase de investigación, por el momento esas son las investigaciones que se tienen, pero no se han dado veredictos finales sobre el caso Lavallato. Se tiene las confesiones de Odebrecht, se tienen las confesiones de las personas, del secretario y mano derecha de Lula da Silva, que también está ya en prisión y que se habría acogido a este beneficio para poder estar a decir los nombres de los funcionarios peruanos que habrían sido corrompidos. Entre ellos están nombres que se barajan entre los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez y Ollanta Humala. Recordemos, y esto es muy importante a tenerlo en consideración, que las operaciones de la empresa Petrobras, la empresa Odebrecht y la empresa OAS y Camargo y Correa en nuestro país no inician el año 2010 con el gobierno de García, inician muchísimo antes, incluso antes del año 2002, que es la salida o el fin del gobierno del Fujimorismo. Es muy probable, y ya dentro de las investigaciones se ha estado también a mencionar el nombre de Alberto Fujimori, que también podría haber sido uno de los gobiernos corrompidos por este caso del Lavallato. Estas situaciones son bastante, el término adecuado creo que no son preocupantes, son bastante vulnerantes al desarrollo de la coyuntura de cierto tipo de negocios. Ahora se tiene que tener mucho más control, se tiene que tener mucho más observación. Esperemos que esto sirva también para hacer un análisis de todas y cada una de las obras que se han estado a realizar en nuestro país. ¿Qué políticos han sido involucrados? Incluido, esto es lo preocupante también, está incluido el presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Está el expresidente Ollanta Humala, están los exmandatarios Alejandro Toledo y Alan García, y está también pues la esposa de nuestro expresidente Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia, que por vínculos de amistad con X personas habría también sido partícipe de esta red de corrupción. Todos han negado a tener relaciones con el caso, han salido por ahí personas que han dicho no, nosotros no hemos tenido vinculación, ha salido Velázquez Quesquén, ha salido Mauricio Mulder, ha salido el mismo Ollanta Humala, la esposa de Nadine Heredia, han mandado comunicado, ha salido la esposa de este ministro del gobierno de Alan García, quien ha dicho que ella ha sido pues una persona que ha trabajado en muchísimas empresas y que solamente el 10% de estas habrían sido pues vinculadas con este caso Lavallato y que ella no deslinda cualquier vinculación de corrupción. Y ya también ha sido el señor Odebrecht y el señor Youssef quienes han estado a decir que sí, en realidad ella ha sido un nexo de vinculación con el gobierno de Alan García Pérez. El 13 de diciembre, el Ministerio Público reabrió el caso contra PPK para investigar si benefició o no benefició a la constructora brasileña cuando fue presidente del Consejo de Ministros entre el año 2005 y 2006. Esto en el gobierno de Alejandro Toledo, como ya lo decía antes. Ahora, la empresaria de la cual estaba hablando hasta hace unos instantes es la brasileña Zaida Simpson, o Sisson, que podría ser el primer vínculo directo entre el Perú y la megainversión de la Policía Federal brasileña. Esto por la megainvestigación que está realizando la Policía brasileña. Se habla, y vuelvo a repetir, se está hablando de más de 8.000 millones
de dólares los que se han estado a lavar en estas empresas y que habrían estado pues a ser parte de una red de corrupción de la cual habría sido partícipe el señor Alberto Youssef, investigado por este caso y que se entregó a la justicia y se ofreció como colaborador eficaz a cambio de beneficios para él y para su familia. Estos beneficios son importantísimos en este periodo, cuando el juez investigador de esto, el juez que estaba a la cabeza de esta investigación, ha muerto en un accidente que todavía no se tiene claro cómo es que ha sucedido, en un aéreo, en un avión. Este avión se habría estrellado y él habría fallecido. Se dice, él ha estado a denunciar en reiteradas oportunidades que había mucha presión, que había muchas amenazas en su contra, y lo que se espera, y lo que espera la justicia del Perú, lo que espera la justicia de Brasil y la justicia de toda Latinoamérica y del mundo en general, es que se tenga claro qué es lo que ha sucedido y que los responsables puedan ir a prisión o que los responsables puedan pagar sus culpas. ¿Cómo se involucra el Perú? Se inicia la investigación cuando se ha llevado dinero del Perú al Brasil, del Brasil al Perú. ¿Cuándo llegaron estos dineros? No llegaron mediante cuentas bancarias necesariamente, aunque se tiene ya un listado de personas que habrían recibido dineros mediante empresas. Se calcula que son 12 empresas las que habrían estado a lavar este dinero o por las cuales habrían ingresado, pero también habrían llegado en maletines, así a la vieja usanza de nuestro expresidente Alberto Fujimori, quien presuntamente habría retirado de nuestro país 40 valijas llenas de lingotes de oro, situación que no ha estado aún comprobada, pero que aparentemente se habría dado de esa forma. También ingresaron de esa forma el señor Rodolfo Beltrán Bravo, ministro de la Presidencia en el año 1989 durante el primer gobierno de Alan García, y el vicepresidente del Agrobanco durante el 2006 y 2012. Dicen que estas personas dicen que habrían estado a ser Leonardo Meireles, repito, Leonardo Meireles y Alejandro Portotela Barbosa y Adirico Negromonte, las personas que habrían traído maletines llenos de dinero para ser distribuidos entre altos funcionarios de los 3 gobiernos anteriores. Ahora, ¿quién es Zaida Sisson? Es la esposa, es una empresaria brasileña, esposa del señor Rodolfo Beltrán Bravo, ministro de la Presidencia del año 89, primer gobierno de García. Y también pues vicepresidente del Agrobanco entre el 2006 y 2011, segundo gobierno de García. Y ya se ha estado a tener confirmación de las personas que están confesando, entre ellos me parece el señor Odebrecht, quien ha dicho que efectivamente esta señora Zaida Sisson habría sido el vínculo para llegar a tener contacto con el gobierno de Alan García. Esperemos que se esclarezca, que se tenga claro, y quien tenga que caer, que caiga. Una de las empresas, Sisson es cercana a José Dirceu y trabajó para JD Consultores, la empresa de asesoría empresarial que pertenece al otrora hombre de confianza de Lula, Galbao. ¿Qué les parece? ¿Qué conexiones hay con el Perú? ¿Cómo es que se llega? Según Pascovich, a mediados del 2008, José Dirceu llegó a nuestro país para reunirse con 2 ministros. Estamos hablando del 2008, un funcionario de gobierno de García. Su objetivo habría sido ganar contratos para Galbao, Ejenjaría y Engebrix, que es el nombre de la empresa. Ahora, en diálogo con el diario El Comercio, el ex titular de Vivienda, Enrique Cornejo, que va a ser y que es uno de los llamados a declarar al respecto de las situaciones, con este caso Lavallato, él ha dicho que él nunca ha tenido una reunión con Dirceu y que también el ex ministro de Energía y Minas indicó que
que no habría o que no recordaba haber tenido reuniones con este señor que se traía las maletas de dinero a nuestro país, y dijo que muy probablemente no haya tenido una reunión con el mano derecha del presidente Lula, pero que por ahí han llegado empresarios de Brasil con los cuales habría tenido pues conversaciones para diferentes aspectos políticos y económicos. Quien sí aceptó haber tenido encuentros con José Dirceu es César Gutiérrez, presidente de Petroperú, del 2006 al 2008, quien dijo que no recuerda si fue enviado directamente por la empresa Queiroz Galvão, pero que tuvo una reunión con este señor Dirceu. Ahora, de lo que les hablaba antes, durante el gobierno de Alan García, el 2009, el entonces ministro Javier Velázquez Quesquén recibió en sede de la presidencia del Consejo de Ministros a José Dirceu. Se reunió con esta personita que traía los dineros y que aparentemente era quien estaba viniendo a tener las vinculaciones para los actos de corrupción en nuestro país. Y se reunió con ellos para intercambiar experiencias de gobierno, para poder hablar de cómo estaba el desarrollo de las actividades en Brasil. Y a esta cita asistió la señora y la empresaria Sison, la integrante de la comitiva del hombre fuerte del Partido del Trabajador o de Lula da Silva. Velázquez Quesquén despide al jefe del gabinete brasileño Jorge Dirceu de la sede de la PCM. Detrás de ellos Zaida Simpson, quien gestionó la cita y quien ya habría sido denunciada y que ya habría sido pues indicada como quien habría sido contactada por la empresa Odebrecht, Petrobras, OAS y Camargo para tener pues acceso al gobierno de Alan García Pérez. La cita fue en el Palacio de Gobierno. Sergio Texada, ex titular de la Comisión del Congreso, investigó las presuntas irregularidades y dijo que Zaida Sison estuvo al menos 7 veces en el Palacio de Gobierno, que vino a visitar un poco al presidente de la República, aunque Mulder dice que no se reunió con él, que fue simplemente pues agendada en las listas del Palacio de Gobierno. Ahora, el legislador Mauricio Mulder dice no, él no ha tenido ninguno y que no son necesariamente visitas a su despacho, sino son visitas a la presidencia. Alan García ya está inscrito como testigo de este caso, llamado por las diferentes instancias de investigación. Ahora, nexos con Humala. ¿Cómo llegan a tener nexos con Humala? El empresario brasileño Ricardo Pessoa, dueño de la constructora UTC en Genjaria y investigado, confesó que la consultora Zaida Sison iba a ser la intermediaria para llegar al gobierno de Ollanta-Humala. Las declaraciones las hizo al programa Cuarto Poder. Y esto indica que esta fue pues la persona que generó el nexo, el vínculo. En palabras, no sé, haciendo comparaciones con actos que no son pues los más legítimos, pero que no son sojuzgados, era la lobista la que generaba el vínculo y que fue la que generó el contacto con el propio presidente Ollanta-Humala. Por lo menos eso es hasta donde se tiene dentro de las investigaciones. Ahora, el descargo de Zaida Sison dijo que ella negó mediante un comunicado que haya tenido cualquier vinculación con actos de corrupción, que ella es una empresaria muy importante y que prácticamente el ser pues una persona que trabaja con muchísimas empresas no quiere decir que ella haya sido parte o involucrada en estos actos de corrupción. Eso hasta donde se tiene claro. Ahora, la unidad de inteligencia financiera, en el caso de Lava Jato, del Congreso, detectó 251 cuentas bancarias de personas naturales y empresas privadas que habrían estado relacionadas con presuntos sobornos. 150 funcionarios comprometidos, 12 funcionarios peruanos tuvieron presuntos movimientos inusuales en cuentas bancarias, 20 empresas del Perú
registraron ingresos que resultaron sospechosos en esta investigación. Ahora, hasta noviembre del 2016, estos dineros o estas empresas, según el informe, reportes de operaciones sospechosas recibidas desde enero del año 2007 hasta noviembre del 2016 provienen de Lima Metropolitana, La Libertad, Tacna, Callao, Ancash, Lambayeque, Arequipa, Puno, Piura e Ica. Esos son los departamentos. Extrañamente el Cusco no está. Esto es lo que se tiene por la Unidad de Investigación Fiscal. Ahora, a diversas offshore de Panamá, Barbados e islas caribeñas eran pues las formas como estaban a lavarse los dineros. Según lo reportado en la Comisión Lavajato, el consorcio constructor internacional Odebrecht, Graña y Montero y Andrade Gutiérrez depositaron una cantidad de 11.3 millones a la cuenta de la empresa peruana constructora AREA. Ahí están parte de los dineros que habrían estado pues a utilizarse en actos de corrupción. Uno de ellos llegó desde una forma de offshore de la panameña. Estamos hablando de pequeñas cantidades a comparación de los millones, de los 1.500 millones de incremento en las obras públicas que se han tenido en las diferentes obras a nivel nacional, sobre todo en la carretera interoceánica, sobre todo en el tramo sur, que habrían empezado con un presupuesto de 800 millones y que habrían terminado siendo pagados con más de 2.000 millones y que habrían visto la manera de ultrapasar el sistema SNIF, de ultrapasar las regulaciones económicas, de ultrapasar los mismos contratos y con manipulaciones como las que estaban acostumbrados a realizar algunos políticos, han estado pues a incrementar en 230% el costo de estas obras. No se han robado el dinero, no se han ganado las licitaciones con minucias del 3% de lo que costaron las licitaciones. Se han robado el dinero incrementando en 200% los costos de estas obras, de las que he mencionado en anterioridad. Y eso es lo que ha pasado. En cifras, el dinero que habría llegado, lo poquito del dinero que habría sido utilizado para corromper a los funcionarios, para robar al Estado peruano, han sido 601.899 soles que fueron congeladas a 6 personas y 5 empresas, 800.000 dólares que fueron congelados a 16 personas y 5 empresas. Esto lo publicaremos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. 11 informes sobre el presunto lavado de activos se entregaron al Ministerio Público, 11 informes por la Unidad de Investigación Fiscal. 11.7 millones de dólares es lo que investiga esta Unidad de Investigación Fiscal a 4 personas y 2 empresas. Estamos hablando de un alrededor de 27.9 millones que habrían estado a distribuirse entre altos funcionarios, entre ellos el expresidente Alan García, entre ellos el expresidente Alejandro Toledo, entre ellos la pareja presidencial del año, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Eso es lo que podemos estar a decir hasta el momento de esta investigación que se tiene sobre el caso Lavallato, este increíble caso de corrupción en toda Latinoamérica, en Brasil, Perú, Panamá. Lamentable la situación. Esperemos que esta comisión, que se ha conformado también por el Congreso de la República, pueda estar a dar su informe este abril, teniendo ya respuestas asertivas. Nos vamos a una pausa comercial y tras la pausa el informe que ha preparado nuestro programa. ¿Has visto el logo? No, aún. ¡Que alguien lo llame! Yo le llamo. Tú eres prepago.
te vas a tirar tu saldo. Nada que ver, si con Claro no gasto nadita de mi saldo. Porque recargando desde 3 soles, tengo llamadas ilimitadas a todos los Claros del Perú y sin consumir mi saldo. La estrella del prepago eres. Prepago chévere nomás. ¡Prepago chévere! Recarga con 3 lucas, ilimitado. A todos los Claros del Perú podrás llamar. ¡Prepago chévere! Y ahora, todas tus recargas vienen con megas gratis. ¡Prepago chévere! Esta es nuestra programación en RTV El Diario. El análisis económico, político y estadístico de la región, el país y el mundo. Con el doctor Carlos Dávila y el magíster Vladimiro Guevara. Poder y desarrollo regional. Sábados, 7 de la noche. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario. Siempre con la verdad. Con llamadas ilimitadas hablo con quien quiera entre serie y serie. Por eso dime. ¡Prepago chévere! C Sociedad y Economía ha estado analizando este caso, este gran caso que se ha dado a nivel latinoamericano sobre el denominado lavallato, lavaautos, traducido al español. Este caso que habría estado a involucrar a autoridades de diferentes países de Latinoamérica y que habrían sido la red de corrupción más grande de los últimos 20 años. Vamos a estar a resumirlo en breves palabras cómo se ha dado este caso lavallato. Primero, en Brasil empiezan a investigar el lavado de activos y empiezan a darse con la sorpresa de que grandes empresas, habrían estado a sobornar funcionarios del Estado brasileño para el beneficio o para hacerse acreedoras a las licitaciones de obras importantísimas de Brasil. Entonces, poco a poco han ido investigando o destapando, creo que es el término adecuado, y se han dado con la sorpresa de que eran muchísimas las personas involucradas, entre ellas jefes de Estado desde Collor de Mello hasta Dilma Rousseff, que ha sido destituida precisamente por este proceso lavallato. Después de esto empiezan a arrestar a los representantes de estas grandes empresas, entre estos el señor Odebrecht, quien se habría acogido junto a otros empresarios a un beneficio judicial en el cual le generan seguridades a su familia, a ellos, una posible disminución de la pena, etcétera, con la condición de que él esté a denunciar o esté a decir los nombres de los funcionarios que habrían sido corrompidos o a los cuales habrían pagado. Posterior a esto se llega a un conjunto de investigaciones que se hacen en Panamá y en Estados Unidos, en los cuales se habrían estado a sobornar por una cantidad de 29 millones a altos funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez y Ollanta. Estos tres gobiernos, incluso el actual presidente, el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien habría sido primer ministro durante el gobierno de Toledo, también ha sido llamado a las investigaciones de este caso. Realmente, no sé el término, creo, para describir lo que realmente ha sucedido, es espeluznante. Es terrible las circunstancias y las cantidades
increíbles de dinero que se han estado a mover en torno a esta red de corrupción. 8.000 millones que habrían sido pues lavados, que habrían estado girando en torno a esta red de corrupción. Además, estamos hablando de 29 millones en el Perú, otra cantidad también importante en Brasil, otra en Panamá y demás. Entonces, eso es un poco lo que es el caso Lavallato, cómo es que han estado a sobornar a altos funcionarios del Estado y no para ganar licitaciones únicamente. Eso fue lo de menos, creo. Lo que es realmente preocupante es el hecho que hayan conseguido modificar las estructuras legales de los países para incluso saltelarse, como es el caso de nuestro país, el SNIF, para saltearse las negociaciones contractuales y para incrementar los precios, como por ejemplo el de la Interoceánica Sur, que tenía un costo de 800 millones a 2.000 millones que se terminó de pagar. Es realmente terrible, muy preocupante la situación que ha estado a suceder en nuestro país. Se ha formado una megacomisión, se ha pedido que esa megacomisión sea exceptuada de los congresistas del APRA y de PPK. Se ha pedido que estén exceptuados porque son pues estos los grupos políticos que habrían o estarían señalados como los que habrían sido corruptados, ¿no? Corruptados. Entonces, lo que se está a tratar de generar ahora es una investigación límpida, sólida, concreta, y esperemos que este 24 de abril nos dé pues una respuesta concreta de cuáles son las circunstancias y quiénes van a prisión y quiénes no. Esperemos se tenga todo claro y podamos estar a tener un nuevo panorama, ¿no?, frente a estas circunstancias.